tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Algoritmo de la Fe. Este esfuerzo de la Diócesis de Aguascalientes por establecer una conversación, un diálogo entre autoridades e instituciones y la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña Jaime del Conde, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, y el Padre Javier, párroco de las Tres Aves Marías. Muchísimas gracias por acompañarnos. Padre, muchísimas gracias. Jaime, un placer que nos acompañes. Alberto, muchas gracias por la invitación. Pues, mucho gusto. Cuéntanos, Jaime, 112 años, 115 años de la Cruz Roja en Aguascalientes, un largo historial de esa institución en México, pero sobre todo en Aguascalientes. Sí, fíjate, la Cruz Roja Mexicana es un decreto del entonces presidente Porfirio Díaz del 21 de febrero de 1910. Se funda, se establece la Cruz Roja Mexicana. Al año siguiente, un grupo de médicos y comerciantes de Aguascalientes, en los albores de la Revolución Mexicana, deciden, sabiendo que ya existía la Cruz Roja Mexicana de Sociedad Nacional, solicitar que se constituya la delegación de Cruz Roja en el estado de Aguascalientes. Entonces, somos la primera delegación estatal en el país. Se constituye el 9 de diciembre de 1911. Este año estamos celebrando 115 años de la labor ininterrumpida de Cruz Roja Aguascalientes en esta labor humanitaria de salvar vidas, de coadyuvar en la dinámica de la sociedad, preservando y cuidando la vida de las personas. Es una historia que se construye a lo largo de estos 115 años, de la cantidad de personas que nos han antecedido al frente de la institución, de voluntarias y voluntarios que dejaron su tiempo para participar en esta gran labor, en esta benemérita institución, que es lo que es preservar y salvar vidas en el Estado. Hoy nos toca estar al frente de esta institución, que si bien a lo largo de estos 115 años pues han tenido muchas historias de éxito, y que hoy en día se mantiene con la dinámica que tiene nuestra institución, ¿no? Somos la Cruz Roja reconocida en el Estado por toda su tarea de atención de emergencias, la atención prehospitalaria, ¿no? Tenemos bases de ambulancias que atienden todas las llamadas de auxilio. Tenemos una gran coordinación con el C5, que aquí es importante resaltarlo. La labor de Cruz Roja es eficiente en la atención de las emergencias gracias a la coordinación que hace el C5. Entonces, como que operas, tú das de alta tus ambulancias en el C5 y entonces el de 911, la llamada llega directamente al C5 y ellos, como todas las ambulancias están georreferenciadas con GPS, saben cuál es la más cercana al incidente, al accidente, a la solicitud de emergencia, de auxilio, ¿no? Entonces, esa colaboración de la mano del C5 con la maestra Michelle Olmes, que ha hecho un gran trabajo, nos ha permitido llegar a todas las emergencias, llegar con mejores tiempos de respuesta que lo que veníamos haciendo antes. Antes la gente se comunicaba a la base a la delegación, ahí en El Dorado, y de ahí nosotros movíamos a nuestras ambulancias. No había tanto avance tecnológico. Hoy con la tecnología tenemos todas georreferenciadas. Cada una de estas atenciones está reportada en tiempo real en un documento que se llama FRAP digital, unos celulares que tienen nuestros operadores. Entonces, en todo momento sabemos dónde estamos atendiendo y a qué personas y en qué accidentes. Para hacerles una idea, el año pasado teníamos más de 7,600 atenciones con nuestras ambulancias, totalmente gratuitas. ¿Qué van de qué a qué, Jaime? Cuando hablas de atención prehospitalaria, puede ser desde un corte en la cabeza hasta ¿cuál es el límite? Hasta un accidente en la 45 Norte, en la 45, en el Libramiento, en Calvillo, en las Cientos, en todo el estado lo atendemos. Esas son las atenciones prehospitalarias, es la llamada que hacen solicitando una emergencia, solicitando auxilio y que llega una ambulancia. Es la atención prehospitalaria, que es en el pie del hospital. Ya llega la ambulancia, los paramédicos, ellos determinan si se requiere un traslado a una institución de salud del paciente, de la persona accidentada, o únicamente en sitio la auxilia. No vamos a entrar al tema, pero ¿cuántas unidades, cuántas ambulancias tiene la Cruz Roja? Y te hago la pregunta por una razón, porque en otros estados de la República hay una especie de contrabando de ambulancias que sí te cobran por las emergencias. Me gustaría que subrayaras cuál es la relación, cómo el C5 manda a la Cruz Roja o cómo es que llega otra de ese tipo de ambulancias que te cobran por el servicio de atención. El C5, las ambulancias que envía son que controla son las de Cruz Roja, las del municipio de Aguascalientes, las de Licea, y en algunos casos C5 solicita el apoyo en épocas donde incrementan muchísimo las llamadas de auxilio, que son sobre todo en el mes de diciembre, solicita a veces el apoyo de algunas de las privadas.
Pero en todas las que coordina el C5, como es el caso nuestro, son gratuitas las atenciones. La gente sabe que si lleva una ambulancia de Cruz Roja o de Licea o del mismo municipio de Aguascalientes, son sin costo, ¿no? En este caso nosotros tenemos un parque vehicular de 18 unidades, de las cuales 2 son de rescate urbano, 2 son de atención avanzada. Estas son ambulancias de más especificación que se utilizan más para traslados. Cuando tienes un paciente que te pide el IMSS, en la clínica 1, que lo trasladen a León para una persona delicada que el tratamiento se lo tienen que dar en una clínica, en un hospital de León, Cruz Roja brinda el servicio cuando requieres que tenga una especie de terapia intensiva móvil, ¿no? Y las ambulancias que tenemos activas 24 horas son 5 ambulancias. Tenemos 2 una en el Libramiento, 2 en la base de la delegación, en el Dorado, una en el norte y una itinerante en fines de semana en Primo, ¿verdad? Esas están totalmente activas con el C5, y cuando hay una emergencia mayor se activan más ambulancias, que esa es la ventaja que tiene Cruz Roja. Nosotros funcionamos a base de voluntarios. La esencia de la Cruz Roja es el voluntarismo, la gente que dona su tiempo para ser voluntaria en Cruz Roja. Y aparte de reglas, tú no puedes decirle, oye, voy a ser voluntario en Cruz Roja en ambulancia, soy paramédico certificado, oye, voy a venir 2 horas, no. Las reglas tienen que ser 6 horas seguidas. Tú dime cuándo puedes venir, si quieres estar activo como voluntario. Voy de las 2 de la tarde a 8 de la noche, 8 de la noche a las 12 de la mañana. La gente escoge. ¿Cuántas ambulancias se pueden activar en cierto momento? En cierto momento se pueden activar 12 ambulancias, con las mismas 14, porque con los voluntarios. Todos nuestros voluntarios están registrados en un padrón, en un grupo de WhatsApp. Cuando hay una emergencia, ¿se acordarán cuando hubo este problema del ferrocarril en la Colonia sí. México? Ahí Cruz Roja activó 8 ambulancias. Pues hubo un accidente importante en Porojuelos. Los paisanos que venían, gente de Aguascalientes, principalmente, tuvieron un accidente. Y como Cruz Roja hay en todo el país, en todos los estados, nosotros, nuestras ambulancias sí pueden ir a hacer labores de rescate a otro estado. Lo único que tenemos que hacer es avisarle a la delegación, en este caso de Jalisco, fue un Juárez el accidente. Nos avisaron que era gente de Aguascalientes. Hay una base de ambulancias chica en Cojuelos, avisó que necesitaba ayuda. Nosotros llegamos mucho más rápido que las ambulancias de Guadalajara. Entonces, y ahí se activaron 10 ambulancias con nuestros voluntarios, que esa es la fuerza de Cruz Roja, y es lo que tenemos que estar muy orgullosos todas las gentes, los que somos oriundos, los que son oriundos de Aguascalientes o los avecinados, en esa generosidad de la gente que durante 115 años ha subsistido en esta institución gracias a los voluntarios. Iba a ser la pregunta para Jaime, pero padre Javier, le pregunto, cuando escuchamos Cruz Roja e Iglesia, yo pensaría en valores compartidos, en trabajo social conjunto, en voluntariado. ¿Qué se piensa desde la Iglesia de la Cruz Roja? ¿Qué valores comparten? ¿Qué hay en común? ¿Dónde se pueden estrechar estos lazos? En la Iglesia ha surgido, desde la tradición de la Iglesia, la atención a los enfermos. Incluso los primeros hospitales pues surgen en un ambiente eclesial. Y siempre ha habido esta generosidad o la caridad que se traduce en atención a los enfermos. Entonces, esto evolucionó con el tiempo, con las nuevas necesidades de las ciudades, y Cruz Roja nace muy cercano o nace junto con la Iglesia. No sé exactamente la historia, pero tengo entendido que nace en el contexto de la Iglesia. Poco a poco se desarrolla y bueno, toma su camino. Pero compartimos los mismos valores en cuanto a la atención al enfermo, no podemos dejarlo. Es un enfermo, una persona que necesita una atención integral, y necesitamos de ayudarle a que salga de su momento crítico. La Iglesia, bueno, ya viéndolo como de esa perspectiva de la caridad y la misericordia, uno busca que el enfermo experimente la cercanía de la misericordia y que esa misericordia le permita encontrarse con Dios. Pero para eso se necesita realmente una atención delicada, una atención, podemos decir, de ternura, una atención que tenga en cuenta la situación del enfermo y que lo acompañe uno en su situación, no querer forzar las cosas, exigirle ciertas cosas que no van. Entonces, la misericordia
exige una actitud profunda y una atención de acuerdo a la situación del enfermo para ayudarle y acompañarlo. Esta situación, Cruz Roja, claro que son emergencias, atiende más emergencias, pero compartimos esa preocupación por el que está en una situación crítica de enfermedad o de un accidente y queremos atenderlo como se merece la persona. Permíteme hacer una liga, a lo mejor es un poco desproporcionada. Cuando habla padre, de atención al enfermo, yo diría que tenemos un grave problema en Aguascalientes, con los jóvenes sobre todo, de enfermos espirituales. ¿Cómo aplicar esa misericordia y cómo, a lo mejor me estoy extendiendo demasiado, pero cómo ayudarse de la Cruz Roja? Porque ahorita nos contarás, Jaime, también si hay atención psicológica para este enorme problema de enfermedades mentales, de problemas mentales, que yo creo que se pueden ligar muchos de ellos con este enfermo espiritual. Sí, yo escuchaba el testimonio de algunas trabajadoras sociales de algunos hospitales públicos que se acercaban mucha gente, hoy jóvenes, con estos problemas existenciales de vacíos espirituales, y que se creaba confusión y fácilmente esta situación hacía que los jóvenes pues tocaran o se fueran a los vicios. Entonces era un problema muy delicado porque traía muchos otros problemas. Lo que la Iglesia siempre ha buscado es que esos jóvenes puedan tener un encuentro con Dios, con Cristo, un encuentro personal y un acompañamiento de personas que les hagan descubrir lo que significa Dios y lo que significa el amor de Dios. A veces nos suena un poco medio espiritualoide eso de hablar del amor de Dios, pero una persona que descubre el amor de Dios toma seguridad en sí misma, se valora, le da seguridad y le abre un horizonte. Descubre que está acompañada. Que está acompañada, que no está sola y que hay alguien que la entiende. Y eso es algo que no es fácil descubrir cuando la persona no ha sido educada, no tiene un ambiente cristiano. Entonces es un gran reto. Y además cuando uno hace la invitación, la propuesta, a veces uno no lo hace de manera adecuada, entonces no escuchan la invitación para que puedan tener un cambio de vida a partir de un encuentro con Dios. Jaime, creo que el acompañamiento es una de las virtudes comunes entre la Iglesia y la Cruz Roja. En este caso es un acompañamiento técnico, un acompañamiento médico, la atención se conviene en acompañamiento. ¿Hay algún programa de la Cruz Roja en donde se enfoque a esta ayuda? Nosotros no le llamaríamos espiritual de esta institución, sino mental. Sí, tenemos el área de apoyo psicosocial, que surgió como una necesidad interna de la institución a raíz de, te imaginarás que nuestros paramédicos que llegan a accidentes, sobre todo se ven involucrados vehículos pues muy fuertes, ¿no? O sea, realmente muy fuertes. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos darles acompañamiento psicosocial, psicológico a nuestros paramédicos, nuestros voluntarios, y de ahí se fue desencadenando que más áreas de la Cruz Roja tenemos área de juventinos, de jóvenes que se empiezan a formar en la Cruz Roja a partir de los 13 años. Nos dijimos también les podemos dar acompañamientos. Hoy por hoy el apoyo psicosocial, contamos con un número importante de psicólogos, psicólogas y psicólogos que acompañan a nuestra comunidad propia de la institución y también con disponibilidad de atender al público. Ese servicio lo brindamos en la delegación, en las instalaciones de la delegación en El Dorado. Cuéntenos, por favor, porque me parece, pensamos o tenemos esta idea de que se acuda a la Cruz Roja para una emergencia. Nos has hablado del número de atenciones prehospitalarias, pero en esta emergencia espiritual o mental, ¿cómo se acude? Pues ahí la gente acude a la delegación y solicita la cita con alguno de nuestros psicólogos. Ahí tenemos unas salas ahí especial privadas para que se atienda al público, tanto a nuestros voluntarios y a nuestro equipo de personas que son voluntarios de Cruz Roja, sí, y a los familiares de ellos y también al público en general. Es asistir a la delegación y solicitar un encuentro con nosotros y se le agenda sus sesiones. Que nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene con nuestros jóvenes. Los jóvenes que entran como juventinos, pues les hacemos una serie de exámenes y evaluaciones psicológicas, porque desafortunadamente, como bien dice el padre, pues hay mucha falta de Dios, te diría yo, ¿no? O sea, mucha falta de vida interior, que anteriormente yo tenía más, había más esa tradición en nuestras familias. Y es algo que nosotros, por eso en alguna medida abrimos este apoyo, el apoyo psicosocial, para acompañar a nuestros jóvenes que son nuestro semillero
los juventinos, es el semillero de los futuros voluntarios, los futuros paramédicos que estarán atendiendo gente en nuestras ambulancias. Y sobre este tema de trabajar de la mano de la iglesia, ahora con el proyecto, tenemos un proyecto que se llama Socorrista en tu Colonia, que lo queremos enfocar, ahorita nuestro proyecto es en el oriente de la ciudad, es buscar desarrollar jóvenes con liderazgos positivos. Nosotros creemos que los jóvenes del oriente de la ciudad no quieren ser malandros, ¿sí? Lo único que pasa es que tienen que pertenecer a grupos, no pueden estar aislados. Y en la medida que no tengan una corriente positiva, un liderazgo positivo que les atraiga, que los invite, pues difícilmente van a tener otros referentes. Entonces la idea es formar jóvenes como socorristas, primer respondiente, que se conviertan en un referente de su comunidad de jóvenes. Y yo quiero ser como Juan, como Susana, que si cuando se cayó el nieto de doña Juana, a él le hablaron y él le puso una entalillada al niño, ¿no? O le cosió la herida que tenía, o se desmayó la señora y él le vio los signos vitales y se dio cuenta que tenía un problema de azúcar. Queremos generar esos liderazgos positivos, y los jóvenes con quienes estamos buscando que nos orienten para qué jóvenes invitar a nuestro programa es a través de las parroquias. Son las parroquias y las escuelas, los maestros de las escuelas, que ellos, en una parroquia el párroco, los sacerdotes se dan cuenta cuándo son esos jóvenes, esas niñas que acompañan a los papás a misa, que trabajan más en los salones comunitarios, que son más participativos. Ese tipo de jóvenes más formados, con una serie de valores familiares un poco más sólidas, son los que estamos queriendo seleccionar primero para este proyecto de Socorrista en tu Colonia. Es formar a los jóvenes para cuidarse, que sepan cuidar a sí mismos y que cuiden a su comunidad y generar atracción. Claro. Padre Javier, ¿qué más se puede hacer? Porque en otros programas del algoritmo de la fe hemos dicho esto, nos parece que las instituciones pocas veces voltean hacia las parroquias como el núcleo de una comunidad donde el párroco, el sacerdote, sabe cuáles son las necesidades, tiene un diagnóstico muy claro de primera mano. ¿Cómo fortalecer estos vínculos? Una de las cosas que he descubierto ahora que me he acercado más a esto de la pastoral de la salud, y más ahí en la Clínica 1 y en algunas familias, me doy cuenta de que la gente tiene mucha ignorancia para cuidar su salud, para desarrollarse, para nutrirse adecuadamente, en fin. Y no hay los medios para que ella pueda salir de esa situación en la que se encuentra por alguna situación de enfermedad, falta de trabajo, no sé. Entonces, prevención antes que emergencia, ¿no? Exactamente. Entonces, yo veo que hay mucha necesidad, pero no hay como los caminos y los medios. Me parece muy buena iniciativa la que aquí presenta la Cruz Roja de buscar esos líderes, porque eso permitiría a muchos jóvenes salir de su situación y dar un servicio. Entonces les va a cambiar la vida completamente si se logra hacer eso. Y en las parroquias es el espacio privilegiado para ese ambiente, porque es la gente que confía más en la parroquia, en el párroco. Hay un vínculo, aunque mucha gente no va, pero siempre hay cierto vínculo con la parroquia. Entonces yo creo que sería el espacio privilegiado, oportuno, para que pudieran desencadenarse muchas propuestas o proyectos. Y para darle la mano a mucha gente que está en situación crítica, yo pienso que la iglesia ayudaría a canalizar, a buscar medios para que ellos tengan la oportunidad de prevenir muchas situaciones. La Cruz Roja yo creo que atiende muchas cosas que se pudieran prevenir fácilmente. Claro, pero lo pensamos como la que atiende la emergencia, sí. Y a lo mejor los lazos podrían ser, ahora lo invierto porque regularmente, perdón, señalamos que puede ser la institución, pero cursos de primeros auxilios, cursos de nutrición, canalizar hacia la atención psicológica. ¿Qué podría hacer la iglesia detectando a estos jóvenes para hacer un primer filtro y convertirlos o ayudarlos a que fueran voluntarios para la Cruz Roja? Es que una cosa que por lo que dice que hacen falta jóvenes líderes o ciertos jóvenes con cierta plataforma de valores, yo creo que la parroquia, si se acerca o hay un diálogo y una decisión de trabajar en conjunto, la parroquia podría seleccionar ciertos jóvenes por cursos, por talleres, por retiros que haga la parroquia. Se van detectando ciertos jóvenes y a lo mejor algunos de ellos tienen cualidades para dar este servicio. Ayuda aquí
a la Cruz Roja, ayuda a la parroquia para que tengan liderazgo, y si esos jóvenes están vinculados a la parroquia en cuanto a servicio, la gente los respetaría aún más y darían mejor servicio. Claro. Jaime, antes de que pasemos a otros proyectos, aparte del socorrista en tu colonia, en la iglesia, bueno, la preocupación de la Cruz Roja está en aliviar el sufrimiento sin discriminación, que eso es importante subrayarlo, ¿no? Y bueno, en la iglesia se habla de caridad, y como lo ha dicho el padre Javier, de misericordia. ¿Dónde ves los vínculos entre estas dos instituciones? Pues yo creo en entrada porque trabajamos en pro de la humanidad, ¿no? La iglesia buscando sanar el interior de las personas y formarlos, y la Cruz Roja buscando salvar vidas y coadyuvar en el desarrollo mejor de la sociedad. Y un punto interesante que podemos trabajar de la mano es lo que comentaba padre, lo comentabas tú, cursos. La Cruz Roja tiene muchos cursos de prevención, por ejemplo, de accidentes en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Que esos del trabajo lo vemos con las empresas porque están obligadas por cuestiones de protección civil y una serie de reglamentos. Pero en las parroquias sí podríamos nosotros también llevar a nuestros juventinos y a nuestros capacitadores especializados a hacer cursos en los salones parroquiales. Y ahí podemos detectar esos jóvenes más inquietos que pudieran ser también un semillero para nosotros, ya sea para invitarlos de juventinos si están entre de 13 a 18 años, o invitarlos a que se formen como paramédicos. Yo creo que los valores que nos mueven, nos unen, son compartidos, ¿no? La esencia de la Cruz Roja pues es la ayuda, la esencia de la iglesia es la ayuda, ¿no? Entonces creo que tenemos muchas cosas en común y que quizá deberíamos de trabajar y explotarlas más en los potenciales que tenemos. O sea, porque aparte la gente está ávida de orientación, o sea, y aprovechar las instalaciones que tiene la iglesia, los centros parroquiales, los salones comunitarios que tienen las parroquias, invitar a las comunidades y que va a venir Cruz Roja a dar un curso de primeros auxilios. Por ejemplo, primeros auxilios de bebés, que tiene un nombre de infantes. Porque para muchas mamás que después hablan cómo salvar a su bebé en caso que se esté broncoaspirando el bebé, y hay un curso especializado de primeros auxilios para recién nacidos. Y eso se pueden aprovechar las instalaciones de las parroquias. Sí, nosotros empezamos hace algunos meses cursos de pastoral de la salud. Dábamos la visión de la perspectiva pastoral, la misericordia, pero también cosas prácticas para cuidar a su enfermo en casa. Y nos sorprende porque la gente acudía, no estaban llenos los espacios, pero sí mucha gente interesada. Entonces, si buscamos, ahorita me llamó la atención esos cursos, acercárselos a la gente, les ayudaría mucho y se podría lograr mayor prevención de situaciones y de enfermedades. Así es. Entonces creo que aquí hay una gran oportunidad y ojalá que se puedan dar esos lazos. Yo que lo voy a invitar a la parroquia ya. Por favor, de esa trata. Y atención geriátrica, supongo que en las parroquias no sabemos cuidar a nuestros adultos mayores, y cada vez el crecimiento demográfico, bueno, cada vez tenemos mayor esperanza de vida, pero no estamos acostumbrados a cuidar. Claro, personas mayores tan grandes. Sí. Y en su parroquia, lo que usted decía hace rato, ¿no? Creo que tienen muchos adultos mayores, mayormente. Sí, y hay algunos que viven solos por no sé por qué sería, pero algunos están muy solos y descuidados. Ahí los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión llevan la comunión a muchos de ellos y nos platican de algunos que viven unas situaciones así, pues muy mal. Entonces creo que sí hace falta crear más conciencia de la iglesia para cuidar a los enfermos y aprovechar toda esta riqueza de la Cruz Roja, todo lo que puede ofrecernos. Si lo unimos con la iglesia, creo que daríamos un mejor servicio a las familias. Porque incluso al llevar los sacramentos a domicilio, como señala, detecta algunas condiciones que no se ven en la vía pública y que pueden ustedes, sin violar la privacidad del feligres, llevarlo y decir: aquí tengo ese diagnóstico, esta persona requiere atención, requiere ayuda. Sí, exacto, ustedes se enteran de esas situaciones, o sea, uno se podría canalizar quién les pudiera ayudar, ¿no? Así es, estamos también implementando una pastoral que le llamamos de la tercera edad, y se está formando un grupo en una parte ahí de la parroquia interesante. Ahorita le están dando pláticas de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, pero también hay psicólogas. Entonces buscamos de que las personas se integren,
que no estén aisladas, que puedan tener algo que les sirva para la vida. Y eso también va a desencadenar una atención, un acompañamiento médico y psicológico para estas personas. Y eso queremos, para que no estén aisladas, para que no sufran más de lo que ya la condición los lleva, ¿no? Claro. Qué padre labor, o sea, qué padre labor donde llevar a acompañar a esas personas mayores, cara, que están muy solas, muchas. Fíjate, para nosotros pusimos una clínica, no fue clínica, es un consultorio médico en Primo Verdad. Ahí fue ese el edificio icónico de Cruz Roja, sí, Cruz Roja estuvo ahí, ¿no? Y nos dimos cuenta, y fue por el párroco de la iglesia que está enfrente, de que pues es una zona también así el primer cuadro de la ciudad, hay muchísima gente de tercera edad que viven solas. Entonces, tener acceso a servicios de salud, pues sobre todo preventivos, un consultorio. Entonces, pusimos un consultorio médico exactamente ahí en Primo Verdad, y está operando, para atender exactamente ese sector de gente. Y nos estamos dando cuenta que lo que queremos abrir ahora mismo es una clínica de ortopedia, o sea, más de fisioterapia, porque también hay muchas personas que tienen problemas de movilidad, ¿no? Y la idea es, la segunda etapa es conseguir especialistas de Cruz Roja en materia de fisioterapia para acompañar a esa gente. Porque sí, es un fenómeno del centro, de la ciudad. Ahí tenemos, nuestros paramédicos son en bicicleta, porque los tiempos de respuesta son mucho más rápidos, son bicihubes que se llaman, que tienen su bicicleta ya con su botiquín de primeros auxilios, y para atender pues, llamadas de emergencia en esa zona llegas más rápido en bicicleta que con la ambulancia, ¿no? Pero es que hay muchísima gente de tercera edad, muchísima. Sí, claro. Antes de pasar con más proyectos, ¿cómo se vive, Jaime, esta dimensión espiritual de quienes participan, los juventinos que nos señalan, los voluntarios, todo el tiempo enfrentando la emergencia, el dolor, la soledad, las condiciones? Es un poco como lo que nos contaba el padre Javier. De pronto, cuando abres la puerta, y a la Cruz Roja le abre la puerta, te das cuenta de cómo se vive realmente. De realidades muy fuertes, ¿no? Y por eso nos dimos a la tarea del apoyo psicosocial. Cuando te enteras de los accidentes que cubren los paramédicos, cuando hay que tienes que entrar a los equipos de rescate vehicular, de extracción vehicular, porque hay gente prensada, son unas realidades durísimas, o sea, durísimas. Que dices, o sea, ¿cómo sobrellevas esa experiencia? Representa el dolor, sí, y ante la violencia y ante la pobreza. Sí, no, o sea, entonces, por eso el apoyo social es fundamental. ¿Y sabes lo que tiene muy bonito la Cruz Roja? A ver, déjame contarle, padre. Yo iba a la Cruz Roja, yo conocía a la Cruz Roja en las ambulancias. Y un par de amigos míos son consejeros nacionales de Cruz Roja. En el año 2022 me dicen que hay que cambiar, la delegación de Aguascalientes iba en caída, ¿no? Hay que cambiar al delegado, era delegada en ese entonces. Y este par de amigos consejeros nacionales me proponen a mí, que sea de Aguascalientes, del Conde, ¿no? Y me invitan ellos, me platican un día, dijo, pues déjenme ver de qué se trata. La Cruz Roja sé que hay ambulancias y que si tienes una emergencia va, ¿no? Pero ya que te metes, la Cruz Roja te enamora y te apasiona, y es porque es la mística del voluntarismo. O sea, la Cruz Roja es tan eficiente en lo que hace, y gente que ha sido atendida alguna vez por personal médico de Cruz Roja, paramédicos, o le toca en alguna ocasión de su vida desafortunadamente otro accidente y lo atiende una empresa privada o lo atiende el ICEA, la mística de la atención es diferente. No sabes la cantidad de llamadas que recibo de la gente, de gentes que ni saben, que yo ni sé que fueron a atendernos a su casa una emergencia. Me acuerdo bien un amigo mío que me habló y compadre, te quiero felicitar, se cayó mi abuelita en su cara, vinieron los paramédicos, ¿cómo ni supe quiénes fueron? Dime quiénes fueron, qué día fue, para checar quiénes fueron y reconocérselos, ¿no? La mística que se genera del voluntarismo, de la solidaridad, es preciosa. Entonces, eso es lo que mueve y es lo que fortalece a nuestra institución. Entonces, solo el día de ayer le dimos un reconocimiento. Nuestro coordinador de socorros fue a Venezuela, en el equipo USAR. El equipo USAR es un equipo de élite de rescate, patrocinado por la Cruz Roja Norteamericana. Es una unidad de rescate en edificios colapsados, pero patrocinado por Estados Unidos, donde ha venido a capacitar y a hablar a mexicanos, y hay 15 personas que integran ese grupo de élite en México, que uno de ellos es nuestro coordinador de socorros. Y fue a Venezuela y le tocó vivir la experiencia de salvaron 7 vidas, pero una de ellas y rescataron muchos cuerpos, pero vidas se rescataron, fueron binomios, algunos son binomios, fueron 4 binomios con sus perros. Los perros detectan con el olfato y ahí se ponen a trabajar. Una de las personas, Hernán, que rescataron, se tardaron 170 horas, más de 7 días, de que lo detecta el perro. Aquí hay
se glañan aquí, 7 días, durante las 170 horas, tú tienes que estarle hablando, pero ya que lo detectas, Claro. ¿no? Hablando para saber que estás ahí, que lo estás acompañando, y pueden pasarle alimento, alimento no pueden, agua, consuelos, bueno, se tardaron 7 días. Entonces, es el tipo de perfil de gente que tenemos. Tenemos un gran líder en Socorros, que es un joven que entró a los 9 años a la Cruz Roja. De chavito a los 9 años, y ya tiene 29 años de voluntario en Cruz Roja. Ahorita es nuestro coordinador de Socorros. Esa es la mística que se vive en la Cruz Roja y que empata mucho con la espiritualidad y con la mística que vive en la iglesia. Y como decía el padre, y es cierto, la Cruz Roja en Aguascalientes no fue la excepción. La Cruz Roja a nivel internacional surge por Henry Durán, un suizo, en la batalla de Solferino en 1847. Y ahí los que la apoyan a apoyar, y la iglesia siempre empezó de la mano la Cruz Roja de la iglesia, fueron en este caso monjas. Y en Aguascalientes también. Varios grupos de monjas en Aguascalientes, la primera atención que se daba, la Cruz Roja recibía, pero ¿quién? A donde canalizaba y con el apoyo era con monjitas, enfermeras. Va de la mano. Pensaría en hacer una encuesta. Yo mismo he sido usuario de los servicios de emergencia de la Cruz Roja y no tengo ninguna queja. ¿Por qué, Jaime? Cuando hay una crisis en el sector salud, en general, lo mencionabas ahorita, no es lo mismo la experiencia de acudir a un centro de atención de salud federal o estatal, o incluso alguno municipal, que a la Cruz Roja. ¿Por qué esta buena experiencia del usuario de la Cruz Roja? Por la atención, por la sensibilidad, porque al final del día mayormente son voluntarios, es gente que está para ayudar, ¿no? Nosotros están porque tienen un sueldo y un horario que cumplir. La Cruz Roja, la pasión es ayudar y salvar vidas. Fíjate, lo que decías ahorita, en nuestra clínica, nosotros tenemos una clínica que tuvimos la fortuna el año pasado de reinaugurarla, hacerla totalmente nueva, y reinauguramos el 9 de diciembre de 2025, en el marco de los 114 años. Conseguimos una fundación que nos es un motivo importante, específicamente para que hiciéramos una clínica nueva. En nuestra clínica pasan muchísimos usuarios, porque es gente que tiene servicio de salud pública, pero que llega al IMSS o llega al ISSSTE y pues no lo atienden, ¿no? Para que te atienden en el IMSS hoy en día, te tienes que estar muriendo. Y entonces en ese momento te atienden en urgencia, de otra forma no te Y además este inmueble llevaba décadas sin funcionar. Cuéntanos, por favor, sobre la rehabilitación de nuestra clínica. La verdad que hicimos una inversión importante, quedó muy padre, le equipamos con equipos de atención nuevo, mejoramos los servicios, ampliamos la gama, ahora estamos por ampliar la gama, ya vamos a tener equipo de rayos X, ya tenemos el espacio preparado y listo, ya conseguimos ya un donativo para comprar el equipo de rayos X, porque llega mucha gente, no solo de la zona cercana al Dorado, sino a muchas colonias, porque llegan al IMSS, no los atienden con su nieto, con la señora que se cayó, y hoy por hoy no tenemos equipo de rayos X, tenemos que canalizarlos. Hoy vamos a tener ya la oportunidad. Y los servicios que brindamos en nuestra clínica, además del trato humano que tienen, la delicadeza en el trato, el acompañamiento, también son muy económicos. Hay una pequeña cuota de recuperación, ¿no? O sea, donde si una sutura, 10 pesos, 20 pesos, una prueba de... Mucha gente va a que le hagamos las mediciones de azúcar y les cobramos lo que nos cuesta la terapia reactiva, ¿no? Todo lo demás acompañamiento es gratuito. Entonces, pero ahí ves un poco la necesidad que sí que hay, dada la insuficiencia o la mala atención que tienen el servicio de salud pública hoy en día, ¿no? Sí. A ver, tengo dos preguntas. Por favor. Primero, aquí no como sucede en los servicios públicos, no hay falta de medicamento y de instrumentos para trabajar el tiempo. No, nosotros en nuestras ambulancias, parte importante del costo que tiene nuestra ambulancia de operación es que tenemos el suministro de los insumos médicos, lo compramos, ¿no? Nada de que no hay. Nada que no hay. Y en nuestra clínica lo mismo, ¿no? Ahora lo que queremos es poner una farmacia. Ahorita que venía para acá, bueno, que tiene la farmacia aquí, la Bispado de San Lucas, voy a preguntarles, porque queremos poner una farmacia, porque eso sí, o sea, les damos los medicamentos básicos, elementales, ¿no? Ya una cosa más sofisticada que algunos de nuestros médicos diagnostican al paciente, al niño que llevaron, la persona que fue, pues sí, vaya a la farmacia y compra. Entonces, te voy a preguntar sobre esta farmacia, porque queremos poner una farmacia en la delegación, no tenemos. Pero nuestra clínica sí tiene todos los insumos necesarios en nuestras ambulancias. Nos los pueden mandar al dispensario de las 3 Aves Marías. Tenemos un buen dispensario. Ustedes tienen dispensario para surtir recetas. Sí, y también dan servicio médico a algunos doctores. Buenísimo. Como la cliniqueta que tenemos nosotros frente a la otra iglesia. Sí, y muy bien porque
hay un equipo de médicos con experiencia, la persona que atiende el dispensario conoce para... No, con mucho gusto, para designar la dirección exactamente al punto de la dirección del dispensario y por supuesto que y a la gente que viva cerca de la Teresa Marías, pues que llegue a ese dispensario, ¿no? Así es. No, bueno, y ahí tiene un dato interesante. Claro. Podríamos tener de todas las iglesias que tengan dispensario, y decir, oiga, pues tiene su receta, puede ir a este dispensario. Vive cerca de la Tres Aves Marías, vaya a Tres Aves Marías, vive cerca de San José Muy Alto, vaya a San José, no, donde haya dispensarios. Así es. Es cruzar información. Sí. Y se aprovecha, la gente pues aprovecha. Y la otra pregunta, así como tienen el servicio psicológico para acompañar a los voluntarios y también a otras personas, no sé si también ha habido esta inquietud de que se dé un acompañamiento espiritual, porque enfrentar situaciones de muerte o situaciones siempre muy tensas necesitan el acompañamiento psicológico, pero también yo creo que espiritual. Claro que yo entiendo que no tiene que ser directamente con la Iglesia Católica, porque está abierta la Cruz Roja a todo, ¿verdad? Pero algún tipo de acompañamiento espiritual, no sé si se ha dado o se presenta. No, la verdad, padre, no lo damos, no lo brindamos, pero sería un tema también interesante, como un directorio, ¿no? Sí. Porque yo creo que el cierre de ese apoyo, de ese acompañamiento psicológico, como dice usted, pues es el apoyo interior, ¿no? El espiritual, el de adentro. Le hemos platicado en otros episodios del algoritmo. En la iglesia si se piensa, tenemos la experiencia de varios sacerdotes que nos dicen, yo en algún momento, después de la confesión o del trato, del acompañamiento, le digo, tú necesitas ayuda psicológica o psiquiátrica y le recomiendo. Pero del lado de las instituciones no es regularmente así, no es muy común escuchar que un psiquiatra o que un psicólogo te diga, en vez de darte medicamento o terapia, acude a buscar tu fe o tu religión con un sacerdote. Sería buena esta vinculación, habría que establecer un directorio. Hacerlo, ¿no? O sea, habría que hacerlo, o sea, al final como que quizás no lo hacemos, no lo hacen esos psicólogos que acompañan con terapia, psicólogos, psiquiatras, pues quizá por tabú, pero hay que decir, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que pues vayas a buscar cómo engrandecer tu vida interior, ¿no? En todos los episodios lo planteo. Por favor, formulen su idea acerca del Estado laico. ¿Qué es el Estado laico para la Iglesia desde la Pastoral de la Salud? ¿Qué es el Estado laico para la Cruz Roja? Ahora sí que nos sacaste una pregunta. Pero el Estado laico a veces como lo entendemos... Le voy a copiar al padre, pues. El Estado laico se ve como, o surge como algo anticlerical y antiiglesia católica. Y creo que eso está equivocado y así lo entienden en muchos espacios. La iglesia no puede ir a la universidad porque es laica. Es laica porque hay libertad y cualquiera puede hacer su propuesta. Y no tiene que ser confesional la autoridad. Las instituciones públicas no tienen que ser confesional la Iglesia Católica, pero no me puedes prohibir. La prohibición es algo que no es laico, porque pues si estamos en una sociedad plural, yo puedo dar mi propuesta, puedes trabajar conmigo, podemos hacer diálogo, pero si en la universidad piensan así a veces, dices, eso es reducir lo que es el Estado laico, o más bien asumir la actitud anticlerical masónica que la se percepción impuso. del laicismo, sí. Pero sí, la iglesia tiene que ser, las instituciones tienen que ser laicas, pero en ese sentido de diálogo, de apertura, de que todos tienen oportunidad. Hay que repensarlo porque eso impide la conversación, ¿no? O sea, el Estado laico no es una prohibición, tendría que ser una delimitación. Sí. Una delimitación exactamente de materias, ¿no? No, en el caso de la Cruz Roja te tendría que ser una institución laica, obviamente con un gran contenido católico. ¿Por qué? Pues particularmente en nuestro país, ¿no? Y en su fundación con Jaime Duán, y en nuestro país porque somos católicos, y en el caso de Aguascalientes. Mira, para mostrar un ejemplo, vamos a tener aquí en Aguascalientes, del 6 al 9 de octubre, en este marco los festejos de los 115 años, la Convención Nacional de Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja Mexicana desarrolla convenciones nacionales cada 2 años. Hace 2 años fue en Chihuahua, ¿no? Competimos con otros 2 estados que querían la convención del 26, Jalisco y Quintana Roo, y dentro por el festejo 115, pues que el Consejo Nacional decidió darnos a nosotros. Y nosotros, como fue el caso de Chihuahua, abrimos nuestra convención con una Santa Misa, ¿no? Que nos va a hacer el favor de encabezar, presidir el señor obispo, ¿no? Que va a ser el martes 7 por la mañana. Y cuando estuvimos con el obispo dijo, a ver, pues,
con muchísimo gusto, le agradecemos mucho el gesto, el obispo dijo, con mucho gusto voy, con esta institución, ven más o menos 6,000 convencionistas, y él mismo dijo, pues a lo mejor no todos van a ir a la misa, ¿no? Sí, pero mayormente vamos a ir todos, ¿no? O sea, ¿cómo convive la Cruz Roja con la iglesia? Convivimos muy cerca, pero en total respeto y separando las áreas, ¿no? O sea, no somos una institución que tenga una visión y un planteamiento estructuralmente católico, no. Estructura sí, pero no que sea confesional católico, ¿no? Pero es totalmente plural y abierto, ¿no? Pero pues sí trabajamos directamente muy cerca de la iglesia, sí, porque aparte nos apoyamos mucho en la iglesia. O sea, no solo los gerentes de otras actividades se apoyan mucho en la iglesia para hacer una serie de actividades que desarrollan, aprovechando la infraestructura de la institución de la iglesia y aprovechando sus centros comunitarios. Claro, quiero felicitar a esta mesa porque en pocos episodios, nuestro planteamiento es de cómo nos ayudamos, en pocos episodios ha llegado una institución a decirle, necesitamos tu ayuda, aquí está el voluntario, más bien ha sido por parte de la iglesia o de la gente de la iglesia que decimos, no te olvides de nosotros, pero ahora lo que veo es, estamos acercándonos al final del programa, están saliendo muchas, un intercambio de información, un censo de dispensarios, unas conexiones. ¿Qué hacemos, Padre Javier? Cinco objetivos concretos en los que se pueda la Pastoral de la Salud ayudar, auxiliar, acompañar de la Cruz Roja Mexicana. Se lo voy a preguntar a Jaime también. Sí, bueno, a lo mejor sí pues se me hace mucho, pero dos cosas. En primer lugar, el diálogo y el acercamiento, porque a lo mejor no había tanto diálogo. Yo estoy comenzando en esto del Pastoral de la Salud, pero va a haber un acercamiento con las instituciones y con la Cruz Roja. Y otra cosa que, por lo que ya comentó, es aprovechar los cursos que ofrece aquí la Cruz Roja, y ya me voy a programar para llevarlos a la parroquia, para empezar en la parroquia. Y otra cosa es la relación para atender a ayudar a la gente y la vinculación de los dispensarios para que la gente tenga opciones y les facilitemos. Y es lo que se me ocurre. Ya después haremos cosas más en conjunto. No, yo creo que para trabajar de la mano, obviamente, para Cruz Roja es bien importante el acervo de información de gente a la que nos pueden apoyar para nuestra institución, ¿no? Y aparte de nosotros lo que nos interesa, sí, brindar y estar listas nuestras ambulancias para brindar todas las atenciones que se requieran, pero nos interesa más la prevención. Entonces, el poder tener contacto y acercamiento con la iglesia, en este caso podemos empezar con la parroquia de las Tres Aves Marías, donde podamos llevar nuestro mensaje de formación en materia preventiva, de accidentes en los hogares, de cuidados de los niños. ¿Para qué? Para que ya tengamos menos emergencias que atender, ¿no? Y que la gente se vaya formando, y aparte que conozca y viva más cercana a la Cruz Roja, que no solo conozcan a la Roja por las ambulancias, sino que vea que estamos ahí en muchas áreas de oportunidad en beneficio de la comunidad. Y aparte nos interesa muchísimo acercarnos a sus jóvenes, a sus feligreses. ¿Por qué? Porque son un acervo de jóvenes que podemos formar y que pueden engrosar nuestras filas de voluntarios. La Cruz Roja, sí somos afortunadamente el espíritu y la bonomía, ese eslogan de la tierra de la gente nueva, gente buena, perdón, es una realidad en el espíritu de los calidez de los hidrocálidos. Tenemos una Cruz Roja con un buen número de juventinos hoy en preparación. Tenemos un buen número de voluntarios, pero siempre se necesitan más. Porque nosotros también quisiéramos tener unas bases de ambulancias. En la del Oriente queremos una base de ambulancias. Los tiempos de respuesta de las ambulancias al Oriente son muy largos. Mira, hay un estudio a nivel internacional que es concéntrico. O sea, entonces te dicen, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, el dato te diría, por el número de habitantes y la extensión geográfica, cuántos ambulancias tienen que haber en el estado, y estamos por debajo en la suma de todas las que hay. Tenemos un déficit importante. ¿Y eso en qué impacta? En los tiempos de respuesta en la emergencia. Fíjate, ahorita vamos a abrir, la próxima base de ambulancia que vamos a abrir va a ser en Calvillo. Ya tenemos las instalaciones, estamos en el proceso de adecuación, estamos buscando el apoyo de un grupo de empresarios locales que vean en pro de su comunidad. Hoy por hoy Calvillo tiene una ambulancia, que se la dio el gobierno del estado, pues solo una, pues se les estuvo descompuesta varios meses. Entonces la respuesta de la emergencia salía de nosotros desde el libramiento. Entonces necesitamos acercarnos a la gente. Entonces necesitamos más gente y más jóvenes. Digo que de la mano de la iglesia podemos conseguir un acervo importante de jóvenes valiosos
inquietos para sumarse a la Cruz Roja. Vergel. Y creo que sí es una muy buena oportunidad porque la juventud es el tiempo de los ideales. Y si no les presentamos ideales van a tomarnos a qué cosa. Entonces es muy importante hacer esta relación porque si a los jóvenes les damos como una cosa muy concreta de cómo canalizar todo ese idealismo y generosidad, la Cruz Roja sería una opción. Y sí, creo que... Como dices, son en ciertas edades, es el momento. Es el momento para que entren los valores como deben Así ser. es, ¿no? Y es un valor, y vas a ayudar, ¿no? Te emocione el ayudar. Y sí se emociona, la verdad. Cuando un chavo se sube a una ambulancia, un chavo que está en su bicicleta y en un maratón la atiende un joven que se torció la rodilla, hombre, se siente bien, dice, lo quiero volver a hacer. Es increíble, o sea, sí. Y ¿sabe lo que es más impresionante? Que la gente más sencilla es la más generosa. Eso está muy cañón. O sea, yo no tengo voluntarios hoy por hoy, joventinos, de escuelas privadas. Son escuelas públicas. No, o sea, la verdad, y es algo que la Cruz Roja lo estamos trabajando y lo he hablado con los directivos. Mis hijos se formaron en los colegios del Opus Dei, del Encino y me llevo con los directivos, ¿no? Todos los hijos pasaron por ahí. A ver, algo tenemos que hacer, y algo tienen que hacer ustedes, o sea, ustedes como escuela, ¿no? O sea, tenemos que lograr que la gente que tiene más posibilidades también sea generosa. Por favor, insista, empezamos el programa, a la Cruz Roja se le conoce por la emergencia o por las colectas, pero invita a que participen a esos voluntarios. ¿Cómo se acercan quien quiera participar? Ya hicimos el compromiso de que la iglesia, la Pastoral de la Salud, pues tiene en algunos casos instalaciones, los dispensarios, detecta a estos jóvenes y los puede encaminar, pero a nuestra audiencia, ¿cómo nos acercamos? Se puede acercar a nuestras instalaciones en El Dorado, y ahí te dan la información para los juventinos, los días, primer requisito para ser juventino en Cruz Roja, tienes que ser estudiante, tienes que estar estudiando, tienes que tener un índice de calificaciones arriba de 8 de promedio, si no, no puedes estar en Cruz Roja, ¿no? Y tienes que tener una carta de autorización de tus padres y que tus padres vayan. Y entonces van a los cursos de capacitación y formación, son todos los sábados, por las mañanas, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, todos los sábados, y ya llevan los cursos de formación, que lo principal, el primer curso es, te vamos a enseñar a ser resiliente y a cuidarte de ti mismo para que puedas cuidar a tu comunidad. Se les va formando, son actividades también de ejercicio físico, tienen que estar en forma, ¿no? Tienen que ser ágiles, tienen que estar sanos los chavos, las mujeres son los que participan, porque pues, mucho del esfuerzo que a veces que tienen que hacer es también en auxiliar, inclusive en algunas situaciones, por ejemplo, en la comunidad se hace labor comunitario, que se llevan despensas, se llevan apoyos, pues tienes que bajarlas de los vehículos, entregarlas. O sea, entonces hay toda una metodología de trabajo, y que la verdad tú lo ves con los jóvenes. Tenemos un gran líder en nuestra área de juventinos, Gustavo de Alba, el cual que es un gran líder juventino. Entonces ves a los jóvenes motivados, los ves entusiastas, divertidos, ¿no? Y se va convirtiendo en una mística de familia, ¿no? Y que queremos eso hacer con los jóvenes que podemos detectar en las diferentes parroquias, y que pueda ser una convocatoria más amplia. Entre más jóvenes estén formados por Cruz Roja, qué mejor. ¿Cuál es el mínimo de edad? 13 años. 13 años. 13 años. ¿A un teléfono, Jaime? El teléfono de la delegación, 449, dije mi celular está allá. Ahorita lo buscamos. Lo ponemos en el banner. Lo ponen ahorita en el banner, porque no me lo sé de memoria. Y estos cursos de formación de juventinos son todos los sábados de 8 a 2 de la tarde. Que acudan a la... Ahora, te tienes que comprometer, inscribirte, te aceptan tal, y no es de que quiero ir este sábado y el siguiente no. Ajá. O sea, no te voy a decir que es militarizado, pero sí, hay reglas, te faltas 2 veces, ahí está la puerta, ¿no? ¿Cuánto dura el curso? El curso de 1 año. Y ahí, si logras ese año, entonces ya subes de nivel, ¿no? Entonces ya te eres primer respondiente, entonces ya también te vamos a dar tu bicicleta, te vamos a prestar bicicletas y botiquín para que cuando tenga que cubrir algunos eventos la Cruz Roja, tú seas de los paramédicos que ya puede responder a una emergencia, ¿no? Pero tienes que pasar el curso. O sea, en el año te lo formamos y es ahí te apruebas, te dan tu certificado, te dan tu primer peto, no chaleco, peto de Cruz Roja, ¿no? Hay todo un protocolo de recibir
que te pongas la roja, ¿no? Y lo tienes que regresar el día que el día te decides salirte de la Cruz Roja, tienes que regresar tu chaleco, tu peto, ¿no? Nos comprometemos, Jaime, a darle mayor difusión a este programa porque me Y lo vamos a hacer parece con los importantísimo. Perfecto, ahí nos veremos en las pesadas, María. Ahorita les doy el teléfono. Que no me lo Padre Javier, pues creo que esta es una buena manera de despedir el programa. ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo podemos vincularlos aún más? Ya tenemos compromisos establecidos en la mesa. Creo que ha sido, tanto para usted como para mí, una gratísima sorpresa la imagen que nos llevamos de la Cruz Roja. Sí, claro que sí. Y esto va, bueno, pues, empezando por mí, más acercamiento. Y como que sí, uno va entendiendo mejor la dinámica ahora que estamos platicando y todo lo que nos puede ofrecer. Uno se está desaprovechando la Cruz Roja, entonces la vamos a aprovechar más. Y lo que nosotros podemos ofrecer también, ¿no? Claro, Creo que sí. en verdad para mí ha sido una gratísima sorpresa, Jaime. Conozco tu trabajo, conozco el trabajo de la Cruz Roja, pero no sabía la oportunidad que tenemos nosotros como sociedad de ofrecerle a la Cruz Roja. No una simple moneda o abrir el paso a una ambulancia, sino una participación activa como voluntarios, ¿no? O sea, ahorita pobre me dijo, porque ya pensé que va a ser el próximo sábado, ¿no? Jaime, si quieres... Un gusto recibirlo. No, muchas gracias por la invitación, padre, un gusto. Yo happy. Vamos a hacer mucho, así como para la Cruz Roja, para ustedes conocieron la Cruz Roja, para nosotros también el potencial que tenemos con las parroquias, con la diócesis de Aguascalientes, para hacer, vamos a decir que vamos en el mismo camino, con el mismo objetivo. Yo creo que podemos hacer mucha sinergia en la labor que hacemos todos los días la Cruz Roja con la Iglesia. Acercar a la pastoral juvenil, acercar a la pastoral de la salud, acercar a todas las pastorales con esta idea de caridad y misericordia, donde la ayuda al otro, ¿no? La búsqueda del bien común, este encuentro de la espiritualidad se pueda traducir en un auxilio a la Cruz Roja, a una participación, Padre Javier. Sí, una cosa que me estaba acordando, hay algunos, bueno, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión son voluntarios, llevan la comunión, pero me llamó la atención que alguien hizo este comentario, que los que dan ese servicio simplemente lo hacen para ayudar al enfermo, no tienen aplausos, no tienen reconocimientos, pero los ministros saben que el enfermo lo necesita, Cristo los llama. Entonces, esa actitud de entregarse y ser voluntarios, pues es extraordinario. Si unimos todo ese potencial de nuestros ministros y gente que quiere ayudar a los enfermos con la Cruz Roja, creo que ayudaríamos mucho a las personas y a los que están enfermos o que han sido accidentados, no sé. Entonces, hay mucho que hacer. Muchísimas gracias, Padre Javier. Jaime, por favor, despide el programa. No, me divierto, te agradezco muchísimo, qué gran oportunidad, muy honrados de que nos hayas invitado a Cruz Roja, gusto conocerlo, Padre, y veremos muchas cosas. Jesús, que sea ahorita esos ministros de la Eucaristía que conocen, llevan la comunión a los enfermos, ahí también hay una ventana de oportunidad para que conozcan la Cruz Roja, en caso de una emergencia, esos pacientes les llamen a Cruz Roja. Sí. Hay mucho que podemos sacar de sinergia de esta reunión. Edilberto, muchas gracias por juntarnos. No, ustedes, Padre Javier, muchísimas gracias. Jaime del Conde, delegado estatal de la Cruz Roja en Aguascalientes. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos toda esta oportunidad de conocer a la Cruz Roja y de participar activamente. Se cumple uno de los propósitos de la diócesis con este programa. No, y felicidades por este programa. Gracias. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Algoritmo de la Fe. Ya sabe, suscríbase, comparte, comente y acérquese en este caso a la Cruz Roja. Yo soy Edilberto Aldán. Hasta la siguiente.